Hola, ¿qué tal? Un gusto. No los puedo ver. No puedo ver cuántas personas están en este auditorio, salvo las personas que están aquí conectadas en línea. Y pues yo hoy les voy a hablar un poco de lo que es ese fascinante mundo de la física y las matemáticas, porque pues es la semana de física. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta la universidad que de hecho lleva mi nombre. Si algunos han seguido este proyecto, yo me llamo Marcos, Nacional Mayor de San Marcos. Pues puede decir que somos tocayos, como decimos aquí en México. Me invita para esta semana de la física y elegí este tema y le di un nombre interesante a todo esto, esa relación que se tiene, ese amorío perfecto, ese matrimonio perfecto entre la física y la matemática, y es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Voy a proceder a ponerme en modo sabio para explicarle todo esto. Como les dije, les doy la bienvenida, bienvenidos a esta fascinante exploración, donde voy a desentrañar uno de los romances más profundos y fructíferos de la historia de la humanidad, ese vínculo inseparable entre las matemáticas y la física. Ellos no se van a poder divorciar nunca, no son como las personas que de repente tienen un malentendido y ya se quieren divorciar, ya quieren cada uno llevar su camino por rumbos diferentes. La matemática y la física nunca lo van a poder hacer. Vamos a viajar a través de los momentos clave en lo que estas dos disciplinas han unido fuerzas para dar sentido al universo. Eso es lo que desafía los límites de nuestra comprensión y se ha revolucionado la manera en la que vivimos con ese matrimonio perfecto. Hablando desde las elegantes o sofisticadas del GOAT, como le quieran llamar, de las leyes de Newton, donde las matemáticas traducen ese lenguaje de las estrellas, el lenguaje de la naturaleza con el que se escribió todo este universo, y en ecuaciones precisas. Y vamos a viajar también hasta llegar a la relatividad de Albert Einstein, donde la geometría del espacio-tiempo redefinió la realidad. Eso es importante, cómo la matemática entra en ese vínculo que ha sido el motor detrás de los avances más importantes de la ciencia. Y también voy a explorar un poco cómo los conceptos matemáticos aparentemente abstractos, porque realmente los que somos matemáticos de repente solamente trabajamos con un pizarrón, y cómo esos conceptos abstractos llegaron y tuvieron un lugar en la física y sirvieron para algo, se pudieron aplicar a la realidad, transformándose en herramientas esenciales para entender desde las partículas más pequeñas hasta la inmensidad de eso que llamamos cosmos. La relación entre las matemáticas y la física no es solo una colaboración, o sea, no es como la colaboración de MrBeast con Cristiano Ronaldo, va más allá, no es una colaboración forzada para ver quién la tiene más grande, sino que es un matrimonio perfecto, donde las ideas, a veces aparentemente opuestas, se complementan y potencian. Eso es lo grandioso de esta ciencia. Así que los invito a que se sumerjan conmigo en esta historia de pasión científica, de desafíos intelectuales y de descubrimientos que cambiaron el curso de la humanidad. Quiero que ustedes den un salto cuántico conmigo. Vamos a remitirnos a la época del buen Arquímedes de Siracusa, y el primer gran matemático. Yo recuerdo mucho que cuando estaba en la universidad, estaba estudiando, igual hacían semanas como esta, era la semana de las matemáticas, y decían los profesores, se sentaron, se reunieron en la mesa redonda, y quizá también así lo hicieron allá en la San Marcos, acerca de quién para ellos era el mejor matemático de todos los tiempos. Y en ese entonces pues yo era un bebé matemático y yo decía, bueno, pues Gauss, Pitágoras, los clásicos. Y recuerdo mucho que un profesor dice que era Arquímedes. Era un genio tan grande que sin tener unos antecedentes matemáticos tan impresionantes como todos los demás, había podido hacer mucho. ¿Y quién era más inteligente? ¿Que desarrolló el cálculo o el que hizo la rueda, no? Entonces, desde ahí me quedé con esa idea que el gran Arquímedes, ese primer genio, lo conocemos por ese principio de Arquímedes, de la física del equilibrio y la flotación. Ese descubrimiento puede ser el más famoso de Arquímedes, pero lleva su nombre y está relacionado con la flotación de los cuerpos en un fluido. Cuenta la leyenda, ¿no? Pues al final nos basamos en leyendas porque nadie de nosotros estuvo ahí mientras él tomaba un baño. Observa que el agua desplazada parecía estar relacionada con lo que es el volumen de un cuerpo sumergido. O sea, que el agua que iba desplazando como que tiene una relación con su mismo cuerpo. Entonces fue cuando formula esa idea clave o esa idea feliz. Un cuerpo sumergido en un fluido va a experimentar un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Nosotros lo podemos ver ya ahora, quizás hasta se enseña en la primaria. Puedes agarrar a una persona, la metes en una tina, pesas el agua
que desplaza, pesas a la persona, la pones en una balanza y va a pesar lo mismo. Pero esas ideas, tenerlas de la nada, esa observación es lo que hace grande al buen Arquímedes. Esto no solo resolvió el problema de determinar, ¿sí?, en la otra leyenda, que si la corona de un rey estaba hecha de oro puro sin destruirla. Era el gran dilema, que decía, me han robado y esta corona ni siquiera es de oro, ¿cómo lo hago para saberlo, no? Entonces se introduce la física de los fluidos. Para demostrarlo, pues Arquímedes utilizó conceptos matemáticos avanzados para su tiempo, como el cálculo aproximado del volumen de figuras o formas irregulares. Es cuando también tenemos que Arquímedes no solamente era eso, sino que decía, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Bastante egocéntrica, de decirle que yo puedo mover cualquier cosa simplemente con que me des un punto de apoyo. Destaca en la mecánica clásica describiendo el funcionamiento de la palanca, usando su comprensión de las fuerzas, los momentos y la geometría, como aquí está esa pareja perfecta de las matemáticas. Desarrolla esa fórmula para calcular la relación entre la fuerza aplicada y la distancia desde el fulcro. Todos la conocemos, es de física preuniversitaria, ¿no? De fuerza por distancia, van a ser equivalentes. ¿Quieres desatornillar algún objeto, una maquinaria, lo que tú quieras, y de repente con un desarmador pequeño no puedes, agarras un desarmador más grande y es mucho más sencillo? Todo eso lo tenía Arquímedes desde esas épocas. Esta ecuación matemática explica y como una pequeña fuerza puede levantar una gran carga si se le aplica la distancia adecuada. Yo le decía a mis alumnos, también tengo la fortuna de enseñar además de matemáticas física, cómo vamos a ver el principio de Arquímedes, y les agarraba y les hacía palanca con la mano, ¿no? A ver, pon tu mano, les hacía palanca, les hacía una palanca de menor distancia y les decía, ¿te dolió? Y decía, no. Les hacía una palanca más de una mayor distancia y, profe, ya estuvo, ¿no? Entre más largo sea el brazo de la palanca, pues más te va a doler. No solo describió cómo funcionan las herramientas simples, sino que también diseñó ingeniosos dispositivos mecánicos. Además, también es el precursor de lo que llamamos ahora cálculo diferencial integral. Ese método de exhaustión, como es un precursor, le permitió encontrar áreas, volúmenes y centros de masa de figuras complejas, como el paraboloide, aproximándolo primero con un cuadrado, luego un pentágono, un hexágono, e iba haciendo esa exhaustión hasta llegar con esas ideas después que tenemos con Cauchy, con Riemann, toda esa parte del límite. Entonces, además, lo que hizo fue un enfoque para medir formas de la geometría clásica que no se podían manejar fácilmente. Y eso yo creo que se lo voy a copiar aquí el día que yo me muera. Dice que el volumen de una esfera es 2/3 del volumen de un cilindro que está circunscrito en esa esfera. ¿Y por qué se lo voy a copiar? Porque esa relación está marcada en la tumba de Arquímedes. Él lo puso así, dijo, yo cuando me muera en mi tumba quiero que me pongan esto. Yo así también el día que me muera quiero que me pongan una relación así, ¿no? Pon el antecedente directo de los desarrollos de cálculo diferencial integral. Pero no solamente hacía eso Arquímedes, también, como siempre, las personas están peleando por todo, por cualquier tontería. Había conflictos, ¿no? Teníamos que Arquímedes se puso a defender Siracusa, utilizó catapultas con el ajuste de rango. ¿Y qué es lo que hacía? Con principios geométricos lanzaba los proyectiles con precisión. Tenían a un genio entre sus filas. También, esa que posteriormente se convierte como una leyenda, lo que hizo fue espejos para concentrar la luz solar y prender fuego a los barcos enemigos. Eso lo pueden ver, por ejemplo, se dice que quizá no fue cierto ese rayo de espejos, pero lo probaron, por ejemplo, en Los Cazadores de Mitos, ese programa de Discovery, que alguna vez lo han visto, y efectivamente funciona. O sea, los principios físicos funcionan. También Arquímedes trabajó con la aproximación del número pi, ¿sí? Se empezó a aproximarlo utilizando polígonos inscritos y circunscritos en un círculo, y con este método logró establecer que pi estaba entre 3 más 10 71avos y 3 más 10 70avos. O sea, dijo, no lo puedo calcular exactamente, pero está entre esos dos. Y efectivamente, pues por ahí está pi. Esa es una de las primeras aplicaciones documentadas, que fue documentado, de que las matemáticas puras se utilizaban para resolver problemas geométricos con implicaciones prácticas en la física. O sea, todo hizo el buen Arquímedes, que fue de los primeros grandes genios que tuvo la humanidad. Retomar primero un salto cuántico al 2020. ¿Qué hicieron cuando les dijeron en sus escuelas que había llegado una peste, un virus desde China, que le decía el COVID, ¿no? COVID-19. Quiero que recuerden ustedes qué pensaron
Yo, por ejemplo, recuerdo muy bien que fue aquí en marzo, del 20, cuando nos dicen las autoridades, oigan, pues nos vamos a tener que ir unos días, se van a adelantar las vacaciones de Semana Santa, nos vamos a ir unos días porque hay un virus por ahí. Entonces me empezó a documentar y me di cuenta que pues eso no iba para unos días, que era algo serio, que era algo que iba a durar quizás hasta años. Me dicen, bueno, dejas algo de tarea, le dices a tus alumnos que nos vemos regresando de vacaciones. Las vacaciones acababan 2 semanas, nos dieron una semana extra, fueron 3 semanas. Yo les dije a mis alumnos que se despidieran entre ellos porque quizá era la última vez que se iban a ver sentados en un salón de clases. Le dije a mis alumnos de preparatoria, les faltaba año y medio para terminar, y efectivamente cuando termina todo esto, ellos salieron de manera presencial y nos fuimos a una pandemia, ¿no? Nos fuimos a una pandemia. Pues eso mismo que tú te acabas de imaginar le pasó a Newton. Le pasa al buen Newton. En esas épocas cuando era estudiante, llegan allá, pero fue la peste, ¿no? La peste que las ratas llevaban todo ese virus. Y de repente en Cambridge, él estudiaba en Cambridge, estaba su profesor, era Isaac Barrow. Es una de las piezas claves dentro de esta historia, porque al final todo lo que es el cálculo también se le debemos a Isaac Barrow. En esas épocas, imagínate, Newton iba a la escuela, ¿no? iba con su overol, con su paletota, ¿no? Con sus trencitas, ¿no? Como un niño chiquito, pues estaba chiquito, ¿no? O sea, era un joven. Le dicen, ¿sabes qué, Newton? Vamos a cerrar Cambridge. ¿Qué hizo Newton? Newton no se puso a chillar, no se puso a hacer memes en internet, sino que simplemente agarró sus cosas, se regresa a su pueblo, regresa a su tierra, se encierra, y en esos años fueron los años maravillosos de Newton, que llegó a su prime. O sea, literalmente estuvo en su prime, encerrado en una pandemia. Yo por eso luego les pregunto a mis alumnos, ¿tú qué hiciste? Pues Newton hizo todo esto que les voy a contar. ¿Y dónde se va reflejado todo esto? En 1687, en su obra monumental, Los Principia de Matemática, que debe ser como la Biblia de los físicos, establece las leyes del movimiento de Newton, que junto con la ley de gravitación universal sentaron las bases de la mecánica clásica. Y aquí lo importante, demostraron cómo las matemáticas y la física pueden trabajar juntas para describir el mundo con una precisión sin precedentes. Ya con las matemáticas podíamos predecir cómo se movían los astros. Ni siquiera habíamos salido de la Tierra y ya estaban dominando las estrellas. Antes de Newton, esos estudios del movimiento estaban en evolución, pero carecían de una descripción unificada. Galileo, sí, por su parte, estaba con el método científico, había establecido principios clave pues, sobre el movimiento uniformemente acelerado, mientras que también, por otro lado, Johannes Kepler había formulado sus leyes sobre las órbitas planetarias basadas en observaciones. Pero ¿cuál era el gran problema que teníamos? Pues que una cosa era la física de la Tierra y otra cosa era la física de allá arriba. Lo que hizo es un marco teórico que conectara estos descubrimientos bajo una única ley general. O sea, fue el primer unificador, bueno, no sé si el primero, ya aquí estoy hablando de más, pero unifica lo que teníamos allá arriba con lo que vivíamos acá. De hecho, cuando Newton dice parado un hombro de gigantes, se refería a todos ellos, ¿no? Y entonces combina estas observaciones físicas, la intuición científica y su prime con el rigor matemático para explicar no solo el movimiento terrestre, sino también el de los cuerpos celestes. Y aquí es cuando entramos con sus famosas leyes. La primera ley, la ley de la inercia, que dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo, así como yo, estamos en reposo, o de movimiento uniforme, en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. O sea, yo me puedo quedar aquí quieto, y si nadie me mueve, no me voy a mover yo por arte de magia. Está inspirada en los estudios de Galileo, de hecho se le debe a Galileo. Introduce el concepto de inercia matemáticamente, pero este día se presenta ya ahora sí en términos de vectores de fuerza y velocidad. Entonces Newton ya estuvo utilizando la matemática, todos los elementos que él empieza a creer, para que, estableciendo que la velocidad de un objeto permanece constante y no hay fuerzas actuando sobre él. Va con la segunda ley. Todas estas ideas las empezó a formular, las empezó a trabajar en ese prime que tuvo en el encierro. Sí es cierto que lo publica hasta después, pero las ideas empiezan en ese encierro. Tenemos también la segunda ley, que es la relación entre fuerza y aceleración, que dice que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de su masa y su aceleración. ¿Cuántos de ustedes, ya que son físicos, matemáticos, estudian ingeniería, cuántos han sufrido
con esa segunda ley de Newton, con ese curso de mecánica clásica, 1, 2, 3, las que ustedes quieran, con esa sencilla fórmula, F igual a M por A, masa por aceleración. Expresada matemáticamente, quizás se la puedes enseñar a un niño. Yo agarro, te aviento, vas a medir tu masa, la aceleración con la que te aventé, pues da principio a la mecánica, que es lo que los hace sufrir, o nos hizo sufrir también como estudiantes, porque yo también llevé mecánica. Establece esa conexión entre el cambio del movimiento con la aceleración y la fuerza aplicada, con la masa del objeto como factor de proporcionalidad. Y este principio, aquí la grandeza, quiero que ustedes vean y empiecen a abrir su mente, la grandeza de esto. Aquí es cuando se empiezan a meter las mentadas dolorosas, terroríficas, dependiendo si llevan del Makarenko, ecuaciones diferenciales en la física. Dicen ustedes, pero ¿cómo es posible? O sea, si solamente tenemos fuerza igual a masa por aceleración, ¿de dónde demonios? Oh Gauss, ilumínanos, salen ecuaciones diferenciales de esa cosa. Porque la aceleración es la segunda derivada de la posición o de la función posición respecto del tiempo. Entonces, ¿por qué ya empiezan a trabajar ecuaciones diferenciales? Porque a la hora de despejar eso, despejar una segunda derivada, pues hay que utilizar teorema fundamental del cálculo, que también se lo debemos a Newton, Leibniz y Barrow. Entonces, aquí tenemos que con esas ecuaciones diferenciales, ¡pum!, se abre todo ese abanico, ¿sí? El demonio de Laplace es desatado, de que decían que con ecuaciones diferenciales podíamos predecir lo que quisiéramos, el pasado, el presente y el futuro. Bueno, posteriormente pues ese demonio pues, le echaron agua bendita con la mecánica cuántica y se dieron cuenta que pues no todo lo podemos estar prediciendo y que muchas veces volteamos a ver algo y lo estamos afectando porque pues así trabaja el universo. Entonces, posterior también tenemos la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción corresponde una reacción igual y opuesta. ¿Cuántas veces no lo hemos visto con las personas que lo ponen en sus estados sin siquiera entenderlo, ¿no? Esta ley explica cómo las fuerzas actúan en pares, describiendo la interacción entre dos cuerpos. Matemáticamente, implica que las fuerzas opuestas tienen magnitudes iguales, pero sentidos contrarios, ¿sí? Es como si fuera el espejo, asegurando la conservación del momento lineal. Este papel que juegan las leyes en la ley del movimiento de Newton, la matemática, Newton no solamente formuló estas leyes en ese periodo de encierro, que ahí surgen todas esas ideas, porque en ese prime que tuvo, lo que decía Newton, yo creo que me lo imagino, ¿no? Sentado en su granero, así con la luz que pasaba, obviamente en el prisma, ¿sí? Esa portada del Dark Side of the Moon, llegaba la luz y se descomponía, ¿no? Que también eso lo hizo en su prime en ese encierro. Me lo imagino a Newton ahí con su prisma y decía, bueno, yo quiero estudiar los movimientos, pero me hace falta algo. No puedo con la matemática actual. Pues me voy a inventar mi matemática. Así de grande fue esto que Newton, para entender sus teorías, para empezar a trabajar sus teorías, se inventa el cálculo diferencial integral. Lo descubre, lo inventa, como ustedes quieran decirlo, al final lo desarrolla. Y con esa herramienta, lo que pudo describir fue el cambio. Así, las cosas que estén cambiando, ¡boom!, le aplicamos cálculo. Que en ese entonces, pues, no había derivadas, simplemente él le llamaba los fluxiones, construir esa teoría matemática, ¿sí? Y empieza a casar la matemática con la física. Este nuevo lenguaje matemático le permite modelar movimientos curvilíneos. Utilizando cálculo, Newton explica cómo las fuerzas variables producen esas trayectorias de curvas, como las órbitas elípticas de los planetas. También resolver sistemas dinámicos, como las mentadas ecuaciones diferenciales, surgidas desde la segunda ley de Newton, permitieron calcular esas trayectorias y velocidades en sistemas complejos. Si yo conocía la aceleración, puedo conocer la velocidad. Si conozco la velocidad, puedo conocer la posición. ¿Cómo lo haces? Regrésate con la operación inversa de la derivada o de las fluxiones, que es la integral. Teorema fundamental del cálculo. Esa es la grandeza. Esa grandeza de ese teorema que nos dio ese panorama tan increíble, desarrolla ese concepto de la fuerza gravitacional, donde Newton, que derivó la ley de la gravitación universal matemáticamente, vinculando esas fuerzas que rigen los movimientos terrestres y los celestes. Aquí es donde tenemos esa unificación, porque antes de Newton se pensaba que las leyes que rigen los cielos y la tierra pues eran distintas. Newton se sienta y dice, yo soy el GOAT, el más grande,
científico de todos los tiempos, y dice que sus leyes y la gravitación universal mostró que las mismas reglas matemáticas aplican tanto para la manzana cayendo que como la luna orbitando la Tierra. Con estas leyes nos permite predecir eventos como los eclipses solares, las órbitas de los cometas. Por ejemplo, el astrónomo Edmund Halley, usando la ley de Newton, predijo el regreso de ese famoso cometa. Uno de los pocos amigos de Halley, de Newton, perdón, ese Halley, que era el que le llevaba los retos cuando fuese de la braquistocrona, es propuesta por Bernoulli, que Newton resuelve en un día, humillando a toda la sociedad de matemáticos y físicos del Trinity College, a Cambridge, y lo resuelve en un día, mientras ellos no lo pudieron resolver en un año. Estas leyes de Newton son la base de la ingeniería. Permite calcular fuerzas, tensiones, trayectorias en estructuras y máquinas, la construcción de puentes, vehículos, aviones. Fácil. Las leyes de Newton nos llevaron al espacio, nos llevaron a la luna. La termodinámica. Esa rama de la física que mi acercamiento con la termodinámica, recuerdo mucho mis amigos físicos o que estudiaban física cuando yo estudiaba matemáticas, los veía llorar, literalmente los vi llorar cuando llevaron el curso de termodinámica. Yo aquí en matemáticas llorábamos con topología, con cálculo avanzado, análisis real, análisis matemático, pero allá yo veía que a termodinámica yo les decía termodinámica y se espantaban, ¿no? Se espantaban, ¿no? Estaban ahí dormidos y yo gritaba termodinámica y se espantaban, ¿no? Ya cuando empiezo a ver realmente de qué se trataba, y dices, bueno, la termodinámica, ley cero, ley bla bla bla, y me la hicieron en la prepa, pero ya viendo los libros de termodinámica, los ejercicios que son de termodinámica, sí son el demonio, la verdad, ¿no? Esa rama que simplemente estudia el calor, la energía y su transferencia. ¿Qué de difícil puede tener? Pero es uno de los pilares más importantes de la ciencia moderna. Su desarrollo, iniciado en el siglo XIX, fue el resultado de una estrecha colaboración entre las observaciones experimentales y esa abstracción matemática, logrando avances que revolucionaron la industria, la ingeniería y nuestra comprensión del universo, porque la termodinámica no nada más es aquí, sino la tenemos allá arriba, hasta los agujeros negros. ¿Cómo surge, cómo empieza todo esto? Esa revolución industrial que fue el catalizador, es el que empieza, ¡pum! Es el cerillo que le aventamos a la gasolina que hace que explote todo esto. El nacimiento de la termodinámica estuvo profundamente ligado al desarrollo de las máquinas térmicas durante esa revolución industrial. Ingenieros como James Watt buscaban mejorar la eficiencia de las máquinas de vapor. Decían, yo le aviento tantos leños, tanto carbón, quiero que sean eficientes, quiero que mi combustible sea lo mayor duradero posible. Mientras los científicos, por otra parte, las ratas de laboratorio, las ratas de pizarrón como nosotros, intentaban comprender los principios detrás del funcionamiento de estas máquinas. O sea, decían, bueno, por allá los ingenieros, que le prueben echándole carbón de un estilo, de otro estilo, echándole piedras, lo que ustedes quieran, hasta personas ahí para ver quién emprendía más fuerte. Esta necesidad práctica desencadenó una serie de descubrimientos teóricos que vincularon la física del calor con su amante inseparable, ese amor loco que nunca los va a separar, la matemática. Ahora, empezamos con los primeros casos. El trabajo de Carnot. ¿Cuántos no soñaron con el ciclo de Carnot? Desde que se ve en la prepa, yo lo llegué a ver en el libro de Tippens, ese ciclo de Carnot. Thady Carnot, en 1824. Uno de los primeros en establecer las bases teóricas de la termodinámica con su obra Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego. Carnot lo que hizo fue analizar esas máquinas térmicas y llegó a una conclusión que quizá a lo mejor hasta suena muy loca, que dice que su eficiencia dependía únicamente de la temperatura de las fuentes de calor y frío y no de los materiales utilizados. O sea que daba igual que le prendieras fuego, lo importante era ver cuáles eran las temperaturas de las fuentes de calor y del frío. Ahora, para describir estos procesos, el ciclo de Carnot introduce ese enfoque matemático basado en ciclos ideales. Ese ciclo de Carnot es el ideal, al que nunca vamos a alcanzar. Son como las vacas esféricas, que bueno, la vaca pues, no tiene nada, una esfera simplemente, y la podemos equilibrar en un alfiler. Es posible, ¿no? Hazlo prácticamente, pues está muy difícil, está muy cabrón, como decimos aquí en México. Aunque no tenía un conocimiento completo de la naturaleza del calor, en esos entonces se creía que era un fluido calórico. No había llegado Fourier.
Fourier es el que llega y ¡pum! Da un golpe de autoridad a Fourier Napoleón. Y agarran era amigo Napoleón y le dice: a ver tú, no, Fourier, yo sé que tú eres un cabrón, yo sé que tú eres muy chingón, o sea, aquí en México tú eres la hostia, no tú la resuelves al ojo, quiero que estudies el calor, porque mis máquinas están valiendo y estamos perdiendo la batalla. Quiero que con tus matemáticas me describas esto. Y empieza Fourier, pues era un maldito genio. No, pues no puedo, ¿no? Decía Fourier. ¿Y qué tal si yo me invento la serie de Fourier? ¿Cómo yo puedo agarrar funciones y verlas como sumas de senos y cosenos? A las series de Fourier surgen cuando empieza a estudiar todo esto del calor, la transformada de Fourier. Y de nuevo tenemos ese amarre de lo que es la matemática y la física. Ahora, estas ideas de Carnot, regresando con él, son cruciales para la comprensión de lo que es el concepto de eficiencia térmica. El ciclo de Carnot es un modelo idealizado, sí, es un modelo idealizado, vacas esféricas, que relaciona las cantidades de calor transferidas y el trabajo realizado. Tenemos ese 1 menos esa transferencia en frío y la sobre o el cociente de la transferencia en caliente. Esta fórmula que establece el límite máximo de eficiencia para cualquier máquina térmica. Te dice, ¿sabes qué? Tu máquina siempre va a perder contra el universo. Ni modo. Así son las reglas que puso el que inventó todo este universo, ¿no? Siempre vamos a perder. Pero yo te doy un límite a lo más que podemos llegar. Ahora, ya cuando tenemos todo esto de la termodinámica, el trabajo de Carnot sienta esas bases para las formulaciones posteriores de las leyes de la termodinámica, donde, de nuevo, la interacción entre matemáticas y física es esencial. Por ejemplo, con esa ley cero, ¿no? Si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Dices tú, ¿eso qué significa, no? Es la ley cero. Está curioso cómo empezaron con la primera, segunda ley, tercera ley, y de repente dijeron, como que nos hizo falta una, pero no le podemos poner la ley 1 porque ya existe una y va a haber confusión. Ahí le llamamos la ley cero. ¿Qué nos pasó, no? ¿Qué significa esa ley cero? Fíjense, en palabras simples, en una forma elegante de decir, si tres objetos A, B, C, ¿sí?, tienen la misma temperatura, no habrá flujo de calor entre ellos cuando se pongan en contacto. Esto nos permite definir la temperatura como una propiedad fundamental y medirla con termómetros. O sea, si tienen la misma temperatura, pues simplemente no habrá un flujo de calor entre ellos. O también la podemos ver, nosotros agarramos nuestra bebida, le ponemos un hielo, en algún momento las temperaturas se van a equilibrar. Tenemos también lo que es la primera ley, que es la conservación de la energía, y esta es postulada o es formulada en la década de 1840 por, me voy a poner de pie, Julius Robert Mayer, James Prescott Joule, ¿sí?, ese mismo de los Joules, y Hermann von Helmholtz, que establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma de una forma a otra. Increíble que también eso lo vemos con la materia, y es algo que decimos la masa también, que después les voy a contar por qué es parecido. El calor, antes considerado una sustancia, ya fue comprendido como una forma de energía que podía convertirse en trabajo. Tenemos esa fórmula, ¿no?, del delta U, que el cambio en la energía interna va a ser igual al calor añadido al sistema y además menos el calor realizado por el sistema. Fórmulas de termodinámica y, como les dije, se requiere mucha matemática, mucha física para entrarle a estas matemáticas y físicas traídas del mismísimo Averno. De cuando del Averno agarraron el punto más caliente, de ahí sale todo el curso de termodinámica. La segunda ley, que nos habla de la entropía y la irreversibilidad, de Clausius y Thomson, desarrolló esta segunda ley de la termodinámica en la década de 1850 y establece que el calor no puede transferirse, ¿sí?, o sea, no puede estar repasando espontáneamente de un cuerpo frío a uno caliente sin intervención externa. Introducen el concepto de entropía, que eso ya te pone loquísimo cuando nos vamos allá arriba, que es una magnitud que describe el desorden de un sistema. Entonces, cómo tiende a aumentar en procesos naturales. Desarrolla esa desigualdad, ¿sí?, donde tenemos que el cambio en la entropía va a ser mayor o igual al calor transferido sobre la temperatura absoluta o el cociente. Y este principio no solamente explica por qué algunos procesos eran irreversibles, sino que también tuvo profundas implicaciones en cosmología y estadística. Y tenemos también la tercera ley de la termodinámica, que es la del cero absoluto.
Y esa la ponemos con Walter Nernst, que anunció esa tercera ley a principios del siglo XX, que afirmaba que al acercarse al cero absoluto, o sea, los 0 Kelvin, la entropía de un sistema tiende a un valor mínimo constante. Es lo que dice la ley cero, la ley del cero absoluto. Ahora, esta parte, el papel fundamental que tiene la matemática en todo esto, es que nos proporciona ese marco necesario para expresar y analizar los principios de la termodinámica. Herramientas como el cálculo diferencial integral, ecuaciones diferenciales y la estadística fueron esenciales para que describir estos sistemas complejos. Matemáticas avanzadas permiten modelar el comportamiento de gases, líquidos en términos de sus propiedades macroscópicas. Ahora también optimizar procesos. Las ecuaciones de la termodinámica se aplicaron para maximizar la eficiencia de máquinas térmicas y motores. Ahora también vincular lo micro con lo macro, con el desarrollo de la mecánica estadística. Esa la tenemos de Boltzmann y de James Clerk Maxwell, otro super crack, ¿sí? Que él llega a unificar la parte de la electricidad. Conectaron la termodinámica con el comportamiento estadístico de átomos y moléculas. Vamos a dar otro salto cuántico, por allá para principios de 1900, y vamos a retomar a este viejito lindo, que esa persona que dicen que vino a superar a Newton. Simplemente pues continuó su trabajo, ¿no? Porque pues, había algo que Newton no sabía que era la gravedad. Trabajaba con la gravedad, sí, la describía, tenía errores en la órbita de Mercurio, pero para más grande funcionaba, ¿no? Entonces nos remitimos a el buen Albert Einstein, que cambió para siempre nuestra comprensión del universo con sus teorías de la relatividad especial. Aquí es importante las fechas: 1905, que fue su año maravilloso de Einstein, y la general, y la relatividad general, que es 1915. Quiero que noten esta parte importante. Hablamos de 10 años de diferencia. A lo mejor dicen, no es poco, pero 10 años de tu vida, o sea, en el 2014, ¿dónde estabas? ¿Sí? O sea, yo te pregunto eso. 2014, pues yo llevaba ya 4 años trabajando de profesor. Recién había entrado como profesor investigador. Remóntate esos 10 años de tu vida. En 10 años, desarrolla esta teoría de la relatividad general. Ahora, esas teorías no solo revolucionaron la física, sino que también marcaron un momento decisivo en la colaboración entre las matemáticas y la física. De nuevo, ¡pam! ¡Pam! Casi Einstein agarraba la matemática, la física y dense besitos, ¿no? Así como cuando eras niño y agarraba a los dinosaurios y que se besaran, o tus muñequitos. Así lo hacían, ¿no? Todos estos genios. Ahora, lo que hizo primero, vamos con el año maravilloso, cuando se puso a repensar el espacio y el tiempo, ¿no? En 1905, a los 26 años, Einstein publica su artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Introduce la teoría especial de la relatividad. En ese trabajo se centró en resolver las inconsistencias. Sí, se puso a corregir. Imagínate, corregir a Newton a los 26 años. ¿Sí? Se empezó a resolver las inconsistencias de la ley del movimiento de Newton y el electromagnetismo descrito por las ecuaciones de Maxwell. Imagínate, o sea, el impacto que tenía, ¿no? Que llega un chamaco de 26 años a querer tumbar a los grandes de todos los tiempos, ¿no? Imagínate cómo le tundieron a Einstein, ¿no? De hecho, pues al principio pues, nadie le creía, ¿no? Nadie lo entendía también. O sea, es claro decirlo, ¿no? O sea, no sabían de qué hablaba este señor, no, mucho menos simplemente decían, no, pues yo creo que está loco este bigotón, ¿no? Sentado en la oficina de patentes, ¿no? Esas historias de que la oficina de patentes que no encontró chamba, se ponía a revisar patentes y a imaginar cosas, ¿no? Ideas clave que revolucionaron, ¿no? Porque al final esas ideas brillantes, la constancia de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío es constante. 300.000 kilómetros por segundo. Vamos a ser más exactos. 299.792 kilómetros por segundo. No depende del movimiento del observador o la fuente. O sea que si no importa que yo igual vaya rápido, siempre va a ir a la misma velocidad. Eso ya choca con la intuición, ¿no? De hecho, las fórmulas de Newton te dicen que se deben de restar las velocidades. Y aquí Einstein estaba diciendo, no señores, cuando estamos en velocidades muy rápidas, tenemos que ver ciertas cosas importantes. Ahora también, la relatividad de los eventos. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores en movimiento relativo.
uniformemente relativo. Entonces es lo que nos pasa luego, por ejemplo, cuando vamos en un carro, ¿no? Vamos en el automóvil, lleva una velocidad constante, un movimiento uniforme, y de repente pues ves a la mosca, y dices, ya, pues, obviamente no lo piensas, ¿no? O sea, tienes que ser muy quisquilloso. De repente pues yo luego si voy manejando, veo que la mosca va ahí, y digo, ¿cómo es posible que la mosca estaba volando aquí adentro del auto y vamos a 140 kilómetros por hora, si vamos a 180? ¿Cómo es posible eso? Esas observaciones los hizo Einstein con esos experimentos mentales que son muy famosos, ¿no? Habló o más bien demostró que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que dependen del estado de movimiento del observador. ¿Cómo entonces el movimiento iba a cambiar ese tiempo y el espacio? ¿No? Esas ecuaciones de la energía y la masa, la famosa y yo creo que hasta terrorífica fórmula que la hemos visto en infinidad de series, caricaturas, E igual a mc al cuadrado, mostró que la masa puede convertirse en energía. El problema fue que pues la gente, como siempre, el mal, ¿no? El mal, el diablo, la maldad de las personas, el chamuco, como decimos aquí en México, pues lo ocuparon para esas batallas, ¿no? Para no decir la palabra prohibida, ¿no? Entonces establece esa equivalencia entre ambas. Y las matemáticas que lleva la relatividad especial, es que Einstein, y con esa relatividad especial, se basa en transformaciones matemáticas desarrolladas previamente por Hendrik Lorentz y Henri Poincaré. O sea, ya había una matemática, entonces Einstein, o esas transformaciones de Lorentz, Einstein las aplica a su teoría. A Einstein solamente se le ocurrió esto, ¿no? Se imaginaba, ¿no? Subido o montado, ¿qué pasaría si me monto arriba de un rayo a la velocidad de la luz? Y entonces ocupa la matemática que ya estaba para dar pie a todo este factor relativista, con ese famoso que es 1 sobre la raíz es 1 sobre la raíz de 1 menos la velocidad a la que vayas al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Y entonces ahí tú la ves muy sencilla y dices, bueno, ¿te parece a lo de Newton? Sí, pero agregó esa c cuadrada que le peleó al teorema de Pitágoras, porque también llevamos un c cuadrada. Pero esa velocidad de la luz al cuadrado, lo que hacía ese factor relativista era que cuando la velocidad se acercaba a la velocidad de la luz, ese factor estamos dividiendo entre 0. Y sabes que en matemáticas, cuando empiezas a acercarte a dividir entre 0, ocurren cosas muy extrañas. Entonces era toda esa parte de que podías empezar te empezaba a crecer la masa, empezabas a ver cosas extrañas, ¿no? Estas ecuaciones proporcionan el marco matemático para describir cómo el espacio-tiempo cambia a velocidades cercanas a la de la luz. O sea, eso pasa cuando nos estamos acercando y moviéndonos mucho más rápido. Ahora, esa matemática que se tenía, sí, 1905, ¡pam! Einstein la saca. En parte hubo algunas universidades que lo empiezan a jalar, le empiezan a hacer caso, pero realmente la comunidad no era como que muy allegada a Einstein. O sea, era como, este cuate como que quiere corregir a Newton. ¿Cómo va a ser posible, no? O sea, como una persona llega a corregir a Newton, a Maxwell. Bueno, pues vamos a darle la oportunidad, ¿no? Einstein pues no se quedó cruzado de brazos. O sea, Einstein en 1905 dice, quiero extender mi teoría que involucra la gravedad. Y no era compatible con la gravedad. Entonces, simplemente incluir en la teoría de la relatividad especial a la gravedad era el gran reto. Ahora, cuando Einstein empieza a pensar todo esto, ¿sí? Durante la siguiente década trabajó en una extensión de esa teoría para incluir la gravedad, culminando la teoría general de la relatividad en 1915. Este trabajo redefinió la gravedad no como una fuerza como lo veía Newton, y que Newton veía las manzanitas caer, sino como el resultado de la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de la masa y la energía. Principios clave. En la anterior teníamos lo de la velocidad de la luz, los marcos de referencia. Aquí tenemos la equivalencia entre aceleración y gravedad. Einstein postula que los efectos de la gravedad son indistinguibles. No se pueden diferenciar de los efectos de una aceleración uniforme,
conocido como el principio de equivalencia. O sea que la aceleración y la gravedad, ¡pum!, para pronto es lo mismo. Ahora, la geometría del espacio-tiempo. La presencia de la masa y la energía deformaba, y con esas sábanas cuánticas que hemos visto, esas sábanas del espacio, pones tu bola de bolos, como empieza a curvar, ¿sí? Los objetos se mueven siguiendo trayectorias geodésicas, las líneas rectas en un espacio curvo. Esas son las ideas brillantes que tuvo Einstein. Gravedad y aceleración son lo mismo. El espacio se curva con la masa y la energía. La cosa aquí era que Einstein decía, ¿cómo rayos, con lo que tenía de Lorentz y Poincaré, cómo rayos voy a meter eso en mi teoría? Necesito una herramienta matemática para poder desarrollar todo esto. Y es aquí cuando Einstein es porque se tardó tantos años. O sea, realmente porque él no conocía las herramientas matemáticas necesarias. Entre sus amigos, el buen Grossman, no es el mismo Grossman del libro de álgebra lineal, sino que Grossman le decía, a ver Einstein, no seas pendejo, ¿no? No seas pendejo, Einstein. A ver, ven, mira, aquí hubo un barbón que trabajó algo que se le llama geometría diferencial en matemáticas. Y decía, ay no, como que no sé, no. Ándale Einstein, mira, los matemáticos tenemos una teoría que se llama geometría diferencial, que va a servir para tus locuras que estás haciendo. Lo convencen. Aquí el gran factor es que Einstein agarra sus libros y con Grossman lo consultaba y empieza a aprender geometría diferencial. De hecho, por eso es su famosa frase, que quizás ni siquiera la dijo, de que si él hubiera sabido matemáticas, se hubiera tardado mucho menos tiempo. Entonces se pone a trabajar con esa geometría diferencial que ya existía, espacios no riemannianos, superficies, variedades, todo lo que es la curvatura, ¿sí? En vez de tener elementos planos de geometría plana, le damos una curvatura. Eso le sirvió a Einstein. Se pone a estudiar, se pone a trabajar en todo esto y genera también y utiliza lo que es el cálculo tensorial. Un curso que me costó demasiado hacer aquí en el canal, curso de cálculo tensorial. Y yo decía, ¿qué rayos es eso de los tensores? ¿Qué es eso que un tensor se transforma como tensor? Es difícil, lleva mucho tiempo, necesitas muchos cursos anteriores para entenderlo, para siquiera visualizar toda esa parte de los tensores. Pero Einstein, de hecho, tenemos la notación de Einstein. Yo creo que lo hizo porque era flojo, no le gustaba escribir todo y dijo, bueno, esto va a ser una suma, ¿no? Vamos a tener esos acuerdos de la suma de Einstein en esa parte del cálculo tensorial y describe la relación de la curvatura del espacio-tiempo y la distribución de la energía y masa mediante ecuaciones de campo de Einstein. Y ahí tenemos tensor de Einstein, que es para la curvatura del espacio-tiempo, tensor de energía-momento, que es el contenido de materia y energía, la constante cosmológica, que es ese lambda, y la constante de gravitación universal. Aquí no se ve en mi playera, voy a levantármela, pero aquí lo tenemos. O sea, no nada más es la cara de Einstein, aquí dice Madrox, pero le puse esas ecuaciones de campo, porque ahí es donde vemos todo el poder de esto, ¿no? Los agujeros negros, soluciones de todo esto. Se cuenta la leyenda que Hilbert le ganó la teoría, pero son leyendas y nada más me gusta contarlos para hacer enojar a los físicos. Pero es el trabajo de Einstein. Hilbert por eso dijo, es tu chamba, es tu trabajo, son tus ideas, te la dejamos, ¿sí? Te doy chance, ¿no? Entonces, aquí en esa parte, ¿qué matemáticas van en este sentido, ¿no? La relatividad general dependió de conceptos avanzados de geometría diferencial desarrollados por matemáticos, me voy a poner de pie, de Bernhard Riemann, ¿sí? George Bernhard Riemann, ¿sí? Ya tenía Riemann esa teoría, quien introduce el concepto de espacio curvo en el siglo XIX. Einstein adaptó, la dijo, ven, a ver, Riemann, esto me sirve. Adaptó esas herramientas matemáticas para describir cómo la materia afectaba la geometría del espacio-tiempo. En 1905, la publicación de la teoría especial de la relatividad en la revista Annalen der Physik, parte de su año maravilloso. En 1911, Einstein predice que la gravedad desviaría la luz de las estrellas. Fíjate cómo ya empezaba a trabajar esa teoría en un fenómeno conocido como lente gravitacional. Decía, la luz también se va a curvar con esto. En 1915 presenta la teoría general de la relatividad ante la Academia Prusiana de Ciencias. Es cuando decía, ¿saben qué? Ya la presenté, nadie de aquí lo va a entender, así que pues, es su problema.
no saben de qué rayos estoy hablando, porque pues combino un montón de cosas, cálculo tensorial, geometría diferencial, pues todos se quedaron así como de, ¿quién sabe qué dice este loco, no? Pasan los años, ya tenemos ahí su gran triunfo. Ahí es cuando ya le dicen a Einstein, ¿sabes qué? Te creemos, porque llega la confirmación experimental de la relatividad general por Arthur Eddington, de que va a buscar ese eclipse y observó la desviación de la luz de las estrellas durante un eclipse solar. Esto convirtió a Einstein inmediatamente en una celebridad mundial. Ahí es cuando ¡fum! Ya todo el mundo dijo, se comprobó, este señor estaba en lo cierto, vámonos de aquí. Einstein, pues como no ganó su premio por la relatividad especial y la relatividad general, en el 21 pues le dijeron, ¿sabes qué? Le tenemos que dar un premio a este señor, porque si no le damos el Nobel por alguna cosa, entonces vamos a tener un gran problema en la historia de la humanidad. Y dijeron, ¿por qué se la damos? No, es que Einstein compró el otro día unos dulces, ay, vamos a dársela porque compró unos dulces. Y ahí es cuando le dan el premio Nobel de Física, no por la relatividad, sino por su explicación del efecto fotoeléctrico. Ahí se la sacaron de la manga, como que dijeron, bueno, la damos por esto, ¿no? Einstein se imaginaba esos experimentos mentales, ¿sí? ¿Qué sucedería si nos pudiéramos montar en un rayo de luz? Y una idea que lo llevó a desarrollar esa relatividad especial. De nuevo, imaginación, de sentarte, pensar las cosas, es de lo más grande que tenía Einstein. Desarrolló gran parte de la relatividad general sin colaboradores directos. Así es cierto, o sea, es su teoría. Aunque consultó con el matemático Marcel Grossmann para entender geometría diferencial. Es el que le dijo, mira, aquí está la solución a tus problemas, póngase a estudiar. Y un desafío inicial, muchos físicos rechazaron las ideas de Einstein, sí es cierto, por ser demasiado abstractas, hasta que los datos experimentales las confirmaron. Y de hecho, ya cuando los matemáticos le metieron mano, Einstein mismo decía que ya ni él entendía su misma teoría. Así de loco los matemáticos llegaron a rascarle y a hacer locuras. También llegamos a que no se entendía. Y también tenemos esa constante cosmológica, lambda, es como ese triangulito, esa lambda mayúscula. En sus ecuaciones las metió para mantener un universo estático. Y posteriormente lo llamó el mayor error de su vida, cuando se descubrió que el universo estaba en expansión. Y aunque ahora eso se interpreta como la energía oscura. Y hasta aquí llega esta charla. Espero que les haya gustado estos saltos cuánticos acerca de esa relación mágica, poliamorosa de la matemática y la física. Damos muy fuertes aplausos a Matt Ross por haber podido participar. Gracias. Espero que pronto se pueda hacer la foto de manera presencial, y créanme que el primer país que visite cuando salga de México va a ser Perú. Listo, gracias.